Algo que ustedes tienen que ver en histología son las formas o las figuras que tiene una célula. Como ustedes ya vieron durante sus clases, una célula puede adoptar diferentes formas o diferentes estructuras. Por ejemplo, lo principal es que un tejido epitelial, una célula, tenga una forma poligonal, o sea, una célula que tenga una forma redondeada, a diferencia de una célula que proviene del tejido mesenquimatoso o del tejido conjuntivo, que comentábamos que va a ser una célula de configuración alargada o fusiforme. Ya desde ahí estamos identificando primero, ¿corresponde a epitelio o corresponde a tejido mesenquimatoso? En este primer corte histológico, ustedes pueden identificar primero que aquí vemos a qué tejido corresponde estos espacios blancos. Tejido adiposo blanco, tejido adiposo maduro. Sin embargo, aquí ya vemos algunas células que se van entremezclando con este tejido adiposo, que van formando estos nidos, estos grupos de células, que si nosotros nos acercáramos más, podríamos identificar a poblaciones celulares. ¿A qué tejido corresponde este corte histológico? Paratiroides. ¿Cuáles son las dos poblaciones que vamos a encontrar principalmente en paratiroides? Las células principales y las células. Exactamente. Ahora, para que nosotros hay un corte más adelante donde podemos identificar a cada una de ellas. Las células principales, si ustedes se dan cuenta, bueno, para los que están atrás, no sé, Alexandra o allá, ¿qué más? Jorge, si pueden identificar, vean aquí que hay unas células, son células poligonales, son células redondeadas, es decir, es un epitelio o una estructura epitelial obviamente especializada porque corresponde al tejido endocrino. Vean que aquí entremezcladas hay otras células que tienen un citoplasma un poco más eosinófilo. Dijimos en las clases que lo eosinófilo corresponde a esta afinidad tintorial más rosada. Lo que vemos rosado lo definimos como eosinófilo y lo que vemos morado o azul como basófilo. Entonces vean que aquí hay unas células que se van entremezclando que tienen un citoplasma más eosinófilo. Esas células corresponderán a las células oxifílicas. Exactamente. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Dudas, preguntas con relación a este primer corte? ¿Nadie? ¿Para los otros compañeros? ¿Nada? ¿Quedó claro cómo deberíamos identificar al menos una glándula paratiroides? Bueno. ¿Cuál es la principal función de la glándula paratiroides? La regulación del calcio sérico, exactamente. Ahora, en este segundo corte histológico, ¿a qué estructura corresponde? Es un plexo coroideo. Como igual vimos parte del sistema nervioso central, vean que el epitelio que se va a formar, ya dijimos, es epitelio cuando tienen esta forma o configuración redondeada poligonal. Es tejido mesenquimatoso, como vamos a ver más adelante, cuando es fusiforme o alargado. Vean que aquí ya hay gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí?, que contienen eritrocitos en su interior. Ahora, ¿por qué hay gran cantidad de vasos sanguíneos o está muy vascularizado? Por la misma función que tiene un plexo coroideo. ¿Cuál es su función? Producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál? La producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí vean otra estructura característica que la célula, o sea, fíjense que aquí se va a estar produciendo, pero tiene que migrar hacia esas células para que en este espacio intraventricular ya se encuentre el líquido cefalorraquídeo. En algunas partes vean, como en este ejemplo de la célula, como ya contiene una vacuola hacia la luz. Esto quiere decir que ya va a desprender este contenido hacia el espacio interventricular del líquido cefalorraquídeo que se está produciendo hacia la luz, ¿sí? En algunas otras células podemos identificar igual algunas vacuolas de menor tamaño, pero sí la gran vascularización que tiene este tejido. Siguiente, por favor. ¿Dudas, preguntas con relación al plexo coroideo? ¿No? Este que tejido está muy fácil. ¿Cuál es, Michelle? Es piel. Es piel. Ahora, dijimos piel. ¿Cuántos tipos de piel identificamos histológicamente? Mariana López. Monserrat López.
Tipos de piel histológicamente son piel delgada y piel gruesa, donde localizamos anatómicamente piel gruesa. Generalmente o fisiológicamente, sin embargo dijimos que igual de acuerdo a la adaptación o algún mecanismo podemos encontrar o la piel puede tener esta transformación o adaptación, por ejemplo en un paciente que se encuentra postrado. Entonces aquí una de las características, bueno, no se ve exactamente la membrana basal en donde se asienta el epitelio, pero vean que aquí podemos identificar ya el estrato espinoso. Lleva este nombre o lo característico del estrato espinoso es que aquí vean que tiene estas pequeñas prolongaciones que tienen como un aspecto en araña, ¿sí? De ahí viene su nombre de estrato espinoso. Por arriba del estrato espinoso encontramos al estrato granular, que lo característico es que contiene los gránulos de queratinina, que corresponden a estas estructuras más basófilas u obscuras que vemos. Más hacia arriba encontramos al estrato córneo, ¿no? O al estrato lúcido. ¿Seguimos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Este que vi que sí les costó bastante, les causó duda. ¿Qué tejido es? Pardo y... Es tejido adiposo pardo, ¿sí? El tejido adiposo pardo, ¿en qué pacientes lo vamos a encontrar principalmente? En neonatos, y la función principal del tejido adiposo pardo, ¿cuál es? La termorregulación, la termogénesis. Ahora, sí podemos identificar en algunas partes tejido adiposo blanco, sin embargo, lo que predomina aquí es el tejido adiposo pardo. Vean cómo los adipocitos, que le hacen la característica, tienen este citoplasma vacuolado y tienen un citoplasma más eosinófilo, más denso, diferente a un adipocito maduro, en donde prácticamente es claro todo el citoplasma. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí? El tejido, la flecha está apuntando a una parte del tejido adiposo blanco, o también está... La flecha estaría señalando, si nosotros vemos exactamente la punta, a un adipocito maduro, ¿no? O tejido adiposo blanco. Sin embargo, si yo lo veo desde un punto o un contexto más general, estaría señalando a un vaso sanguíneo. ¿Cómo sé que es un vaso sanguíneo? Porque vemos en el interior los eritrocitos. ¿Sí? ¿Con eso quedó claro? Gracias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Katia. ¿Preguntas? No, bien. Siguiente. Igual que histológicamente, primero, ¿qué estructura corresponde, Gabriela? ¿Piel? A ver, Dan, Ignacio, ¿estás de acuerdo? Es una glándula. Es una glándula. ¿Cómo dijimos que clasificamos a las glándulas histológicamente? Cerosas, mucinosas y mixtas. Ahora, este ejemplo efectivamente corresponde a una glándula. ¿A cuál de estos tres grupos correspondería esta glándula? Montserrat Amaya. ¿A cuál? Aquí es el momento que se equivoquen o que respondamos la duda. Ya en el examen ya no se puede. ¿Cuál? Serosa. ¿Estás de acuerdo, Verónica? Mucinosa. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Mixta, exactamente. Vean que aquí, ojo con esto para que la puedan identificar, sí es una glándula, pero aquí esta célula, o sea, una glándula vista desde la clasificación si es epitelio, tejido conjuntivo, corresponde a epitelio, ¿sí? Porque es una célula, ya dijimos, redondeada, poligonal. Ahora, vemos aquí que algunas de esas células tienen un citoplasma más claro y vacuolado, a diferencia de estas otras células, en donde las células tienen una afinidad tintorial más eosinófila. Estos acinos corresponderían a acinos serosos. Y estas que son más claras corresponderían a células mucinosas. Entonces, ya dijimos, si hay una población 50 y 50 aproximadamente entre mis células claras y mis células que son o que tienen un citoplasma más eosinófilo, correspondería a una glándula mixta. Si yo únicamente en esa glándula
viera un componente puramente mucinoso, pues sería una glándula mucinosa. Si yo la viera con un citoplasma más eosinófilo, más denso, sería una glándula serosa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿No? Sí, Cecilia. Katia. Específicamente, bueno, es que yo puse que era una glándula sebácea. Entonces, solo para aclarar, uno, si es sebácea y si es sebácea, entonces las sebáceas son mixtas, ¿no? ¿Sí? Podemos encontrar diferentes localizaciones de una glándula, ¿sí? Ya vimos igual con relación a su función o al tipo de mecanismo para secretar igual una clasificación. Ahora, en general las clasificamos histológicamente en mucinosas, serosas y mixtas. Efectivamente, podemos encontrar glándulas mixtas o con algún otro componente en otra parte del cuerpo. Si me la pones como ejemplo, perdón, Guillermo. No, era la misma. Aquí. Mucinoso, exactamente, citoplasma claro, seroso, citoplasma eosinófilo o más denso. ¿Sí? ¿Cuál predomina? Así la voy a denominar. Si hay 50 y 50%, sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sí, Katia, Cecilia. Siguiente, por favor. Y esta que estaba muy fácil. ¿Cuál es, Oscar? Exactamente, tejido muscular estriado. O sea, vean cómo tienen las estriaciones. Creo que aquí no habría más problemas. ¿Dudas, preguntas o cómo identificar músculo? Veo las estriaciones, pues músculo o tejido muscular estriado. ¿Sí? Exacto. Los núcleos que se encuentran en la periferia. Muy bien, pues otros datos que voy a decir. Esta que igual vi que causó muchas dudas. A ver, Luis. Corte cerebral, ¿de cuál parte? Hipófisis, médula espinal, corteza. ¿Qué es, Verónica? Cerebelo. ¿Por qué es cerebelo? A ver, Alan. ¿Por qué este corte corresponde a cerebelo? Se aprecian las tres capas que constituyen el cerebelo, que es la muscular, y exactamente. Aquí esto, o de forma central, siempre los patólogos decimos, al centro ponemos lo que nos llama más la atención. Vemos una célula de Purkinje. Por arriba tendríamos ¿a qué capa? La capa molecular. Y por debajo de esta capa de células de Purkinje, la capa granular. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Siguiente. Esta, Adriana Ríos, ¿cuál fue? Cartílago yalino. Cartílago yalino. ¿Cuál es la célula característica del cartílago, Cecilia? El condrocito. ¿Cómo se organiza el condrocito antes de que madure o llegue a un proceso de osificación? En grupos y subgrupos. Aquí su compañero, muy buena pregunta la que realiza, es que menciona de que, y les dije de la generalidad, el tejido epitelial generalmente tenderá a ser redondeado o poligonal, y el tejido conjuntivo, conectivo, vamos a encontrar células alargadas o fusiformes. Esa es la generalidad. En este caso podemos encontrar una excepción porque, como comenta su compañero, las células no son propiamente, al ser tejido conjuntivo especializado, fusiformes o alargadas. Sin embargo, en otros tipos de cartílago o otras clasificaciones, por ejemplo el fibrocartílago, ahí sí a los condrocitos o a las células las vamos a hallar generalmente alargadas o fusiformes. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que nos va a llamar más la atención? O cómo en su examen van a poder identificar el cartílago. ¿Por qué? Por esta abundante matriz que tiene, o estos espacios que encontramos generalmente compuestos por agua,
¿Qué más? Glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas, exactamente, que entonces van a formar esta matriz que a su vez van a subdividirse o se van a organizar estos condrocitos en grupos isómeros. Siguiente, por favor. Que aquí hay dos tejidos para los futuros endocrinólogos. ¿Qué tejido es? La tiroides y Vamos paratiroides. con... Aquí no me preguntaron. Héctor. Yo creo que es tiroides. Es tiroides. ¿Cómo pueden ustedes asociar? Cuando lo vean, esto es muy probable que entre en su evaluación del próximo jueves. ¿Cómo identifican? Creo que de los tejidos un poco más sencillos o digeribles para que ustedes puedan identificar. La glándula tiroides, como ustedes pueden ver, se organiza en estos folículos que tienen diferentes formas o tamaños. Todos de ustedes han visto, o incluso aquí los pisos o los estampados que se realizan en algunas casas. Tienen diferentes formas y tamaños, pero entre todos se van entrelazando y se ve un espacio recubierto por estos nódulos. A esa analogía podemos llegar cuando nosotros identificamos glándula tiroides. Vean cómo los folículos tienen diferentes formas y tamaños, pero también tienen tejido conjuntivo que va estableciendo estos tabiques alrededor, y al centro, que luego suele ser pregunta de examen, encontramos un material que se denomina coloide. ¿Qué contiene el coloide? ¿Qué es el coloide desde el punto de vista molecular o de las biomoléculas? ¿Qué es una hormona al final? Es una proteína. Entonces nosotros lo vemos desde un punto de vista proteináceo. Son estas hormonas tiroideas que se encuentran dentro del folículo, que como ustedes vieron en sus clases, pues ya va a depender de la célula folicular el mecanismo de que se libere o se concentre, pero de acuerdo siempre con la función del folículo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Lo que está señalado es la paratiroides. Es la paratiroides, exactamente. Este no es un corte habitual, o sea, siempre que ustedes estudian anatomía, estudian histología, fisiología, son procesos normales. Sin embargo, ya habíamos dicho en algunas clases de que pueden existir variantes anatómicas, pueden existir algunas variantes incluso histológicas. Entonces, ¿cuántas glándulas paratiroides normalmente se describen que voy a encontrar en el cuerpo humano? 4. Sin embargo, puedo encontrar glándulas paratiroides supernumerarias o intratiroideas, ¿sí? Entonces, aquí, adyacente al tejido tiroideo, encontramos a la glándula o a una de las glándulas paratiroides. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Siguiente. Y esta que igual es muy clásico, que a mí me gusta mucho en particular este tejido. ¿Cuál es, Andrea? Es tejido óseo o hueso. Vean aquí que todo este material corresponde a matriz ósea. Y alrededor de esta matriz ósea encontramos a estas células que se localizan o que forman como un collarete, como un ribete de osteoblastos, ¿sí? Los osteoclastos, que son la última célula que vimos, es una célula gigante multinucleada. Igual, por favor, repasen el mecanismo que lleva a cabo esta célula. Entonces, vean cómo los osteoblastos forman este ribete alrededor. Ahora, ¿a qué corresponde todo este otro tejido que encontramos adyacente al hueso? Mariana Reyes. Este es el hueso, ¿no? Y estos son los osteoblastos, con algunos osteocitos que tal vez veríamos en esta parte, un osteocito. Pero este tejido que encontramos aquí, ¿cuál sería? No, ¿cuál sería? ¿Cuál podemos encontrar adyacente al hueso? ¿Gabriela? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. ¿Y cuál célula en particular? Fibroblastos. A los fibroblastos. Si son activos o son inactivos dependerá mucho de
quiero que quede claro para fisiología. En fisiología podemos identificar varios procesos o múltiples procesos. Sin embargo, ese proceso fisiológico tiene una traducción orgánica, histológica o celular. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, si hay hiperparatiroidismo, ¿cómo tú esperas encontrar el hueso de ese paciente con hiperparatiroidismo? O sea, menor cantidad de matriz ósea en ese corte histológico. ¿Por qué? Porque hay mayor movimiento, movilización del hueso, del calcio. Entonces, cada alteración, cada enfermedad tenderá a tener una manifestación histológica o celular. Entonces, aquí para que yo te pueda decir, ¿es un osteoblasto inactivo o activo? Primero yo tengo que hacer una correlación con la clínica, lo que siempre les he dicho. No es adivinanza, sino es una cuestión de cómo está el paciente clínicamente. Ante todo, tienen que estudiar al paciente clínicamente, a una adecuada exploración, para que entonces, con base a eso, los hallazgos los interpreten para que llegue a un buen diagnóstico del paciente. ¿Sí quedó claro? ¿Podría ser con osteoide o no? Sí, sin embargo, igual el osteoide que nosotros identificamos, generalmente se utiliza el término de osteoide para procesos neoplásicos. El proceso de osificación, por lo normal, lo dejamos como matriz ósea. Mariana. Mariana menciona aquí, Mariana, que por ejemplo podemos identificar o clasificar a los activos o diferenciarlos como los activos como a los inactivos de acuerdo a la forma. Vamos a analizar, si tú tienes a un osteoblasto redondeado o con un núcleo grande, intenso, hipercromático, tienes a otro osteoblasto alargado con un pequeño nucleolo, o a estos dos, histológicamente, molecularmente estaría activo. El del nucleolo, el más grande, porque está sintetizando las proteínas. Aquel que se encuentra alargado con un citoplasma más pequeño, pues entonces lo clasificaremos, si es que lo clasificamos, funcionalmente como inactivo, ¿sí? Pero tenemos que hacer esa traducción funcional morfológica. ¿Sí? No podemos decir exclusivamente este es porque no, tenemos que hacer la correlación que existe con el paciente. ¿Sí, María? ¿Sería un hueso de formación? Sí, lo más probable es que sí sea, exactamente. ¿Dudas, preguntas? Siguiente, ven, tú sigues. Es un ganglio. Un ganglio, ¿estás de acuerdo, Katia? Ganglio. Según yo, es un nervio periférico que tiene ganglios. Es un nervio periférico. Ahora, vean cómo lo podemos asociar. Todos han visto un cable, ¿no? Por ejemplo, cuando seccionan un cable, encontramos otros pequeños alambres en el interior. Lo mismo con el nervio periférico. Vean como en este corte transversal podemos identificar a estas fibras nerviosas que discurren. Ahora, lo que les he insistido, no porque estemos tratando o estemos viendo un nervio, no podamos identificar otras estructuras. Por ejemplo, alrededor de estos haces nerviosos que identificamos, tejido conjuntivo. Igual podemos encontrar, vean aquí que hay presencia de algunas vénulas, porque son de una pared más delgada, y de algunos otros vasos que tienen una capa más gruesa, pero esos corresponden a vasos sanguíneos o arterias del menor calibre. Siguiente. Perdón, regresamos al anterior. ¿Cuál es la molécula entonces particular o el gen que se encuentra asociado con la diferenciación del tejido nervioso, Diego? SOX10. Siguiente. Esto que no es piel, para los que pusieron piel, ¿a qué corresponde, César Jiménez? Una papila filiforme.
Una papila filiforme, muy bien. Recordemos que las papilas filiformes las encontramos pues, en la lengua, pero la característica principal es de esa forma como puntiaguda, como una espina, o exactamente como la describen muchas de esta aleta en el tiburón, de esta forma es lo característico. Siguiente. Esta, a ver, vamos con Alexandra, ¿qué tejido es? Y aquí lo característico que de hecho ya les había puesto alguna actividad antes en Teams, pero no tenía a estas estructuras que están señalando las flechas de color negro. La glándula pineal. ¿Cuál es la característica histológica? Ojo con esta célula. ¿Cuál es la célula característica de la glándula pineal? Repasen mucho la función de los pinealocitos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de la glándula pineal, Alexandra? La secreción de melatonina. ¿Y la característica histológica de la glándula pineal? Los cuerpos arenasos. Los cuerpos arenasos, que corresponden a estas estructuras que vemos aquí más basófilas, o que si las diéramos al corte, en otros tipos de cortes las veríamos como más densas o con un citoplasma, sino una estructura eosinófila circunferencial. Eso es lo característico de la glándula pineal. ¿Qué regula la melatonina? Montserrat Tamayo. El ciclo circadiano. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué tejido es este? Vámonos con Jonathan. ¿Es tejido muscular? ¿Por qué es tejido muscular cardíaco? ¿Cuál es la característica del tejido muscular cardíaco, Jonathan? ¿Los qué? Los discos intercalares son la principal característica histológica del músculo cardíaco, que corresponden, vean aquí cómo se van dibujando estas estructuras de entre las fibras del músculo. Otra de los hallazgos histológicos es la localización del núcleo, que se describe en una localización central. Exactamente. Y que estos mismos discos intercalares le dan el aspecto de apantalonamiento, o este pantalón que lo vemos atravesado o cruzado. ¿Dudas, preguntas? Siguiente, por favor. A ver, vamos con César Cobos. Parece una glándula sebácea. A ver aquí. ¿Es la glándula suprarrenal? Es la glándula suprarrenal. ¿Por qué es la glándula suprarrenal? Porque se ven zonas de la cápsula, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Ok, muy bien, exactamente. Veamos cómo aquí siempre identifiquen y siempre vean la forma o la diferencia de la célula. Eso les va a marcar la pauta de un corte histológico. Aquí tenemos células en primera instancia epiteliales. ¿Por qué? Porque tienen esta forma poligonal. Ahora, no todas las células de este corte tienen la misma afinidad o la misma característica del citoplasma. Vean, aquí en esta primera capa se ven más densas, con un citoplasma más basófilo, más denso. Aquí se ven más claras, y por debajo son otras células diferentes. ¿Qué tejido, qué estructura de los que vimos en la unidad tienen estos tres componentes en su corteza? Pues es la glándula suprarrenal, con estas capas que ya dijeron. Repasen, por favor, ya se los dije, mucho las funciones de esta glándula, ¿sí? El cuadro que viene en su libro. Siguiente, por favor. ¿Dudas? ¿Quedó dudas de la glándula suprarrenal? ¿No? ¿Está fácil de identificarlo o no? Ven, Alan. Yaneli.
Es una papila fungiforme que tiene esta forma de hongo. Siguiente, por favor. ¿No, doctor? ¿No es caliciforme? Es que tiene los surcos para los productos de Bob Herman. La regresamos, por favor. Lo mencionas por estos surcos, ¿no? De Bob Herman, ajá, donde están los productos. En cambio, las fungiformes son como más contiguas y realmente se ven esos aspectos digitiformes. Como que más redondeadas. Ajá, y son como más contiguas. En cambio, aquí se ven bien marcados esos surcos. Sí, pudiera ser. Sí, estoy de acuerdo. O sea, de que pudiera ser una glándula caliciforme. Ahora, la caliciforme, como su nombre le indica, que igual lo mencionaba Janelli, es esta glándula, o bueno, esta papila que tiene una forma en copa, ¿sí? Por estos surcos que mencionaba su compañero, o estas invaginaciones que tienen el mismo epitelio y que le dan esta apariencia. Una célula, la célula caliciforme, igual la podríamos ver, la glándula la papila caliciforme, la podríamos ver más recta, ¿no? Esta podría ser una característica o la diferencia entre ambos. No sé si igual tiene algo que ver la ubicación de los botones gustativos, que en las caliciformes estaban en las paredes de los surcos. En cambio, pues bueno, en esta no los. Ok, pudiera ser otra de las diferencias. Sí, de las caliciformes con las fungiformes. Yo sí me quedaría más con una fungiforme. Yo no me callo. O sea, histológicamente yo la clasificaría o la dejaría como una fungiforme. Siguiente, por favor. Esto que está muy fácil, vamos con tejido conjuntivo. ¿Cuál es la célula característica del tejido conjuntivo? El fibroblasto. ¿Que produce? Aquí vemos a las células que están señaladas con la flecha y todas estas fibras de colágeno. Muy bien. ¿Qué estructura es esta? Un vaso sanguíneo. Siguiente, por favor. Esta que igual les causó mucho problema. ¿Cuál es? Es un corte histológico. Muy bien. Es un corte histológico de cerebelo. Vemos a la capa molecular de células de Purkinje y a la capa granular. Muy bien. Siguiente. ¿Esta cuál es? Alguien no le he preguntado. Ya me pregunté. Fabián, la petición del público. Primero, ¿es tejido epitelial o tejido conjuntivo? ¿Es tejido? Bueno, Cúbico, estratificado. ¿Estás de acuerdo, Katia? no. ¿Cuál es? Yo me iría más porque es cilíndrico, pero no sé si pseudo, porque veo. O sea, la verdad, no le tiraría que sí es pseudo estratificado, pero la verdad es que estoy dudoso. ¿Y en particular qué epitelio sería? El respiratorio. No, el epitelio El respiratorio del intestino. es un epitelio. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Ojo, aquí no vemos células caliciformes y tampoco vemos a los cilios en la luz, ¿sí? Ahora, ¿qué epitelio sería? Jonathan, es urotelio, ¿sí? Epitelio transicional. Lo característico del epitelio
Lo característico del urotelio es la célula que se encuentra hasta la superficie, que se la describen como célula ¿De paraguas? en paraguas o en sombrilla, que tiene esta capacidad de distenderse de acuerdo a la concentración de orina que se encuentra hacia la luz de la vejiga. Siguiente. Otro tejido que igual ya habíamos visto que corresponde a ¿cuál tejido es, Oscar? Óseo, ¿no? Aquí vemos al clarete de osteoblastos, a los osteocitos y aquí vemos al conjuntivo o algunos fibroblastos. ¿Sí? Katia. No, estoy hablando. O sea, sí. ¿Qué pasa? No, Ah, que. O sea, en teoría sí debe de haber sistema de Haber, nada más que por el tipo de corte. O sea, tienen que ser técnicas de barrido muy específicas para que se vean bien, ¿no? exactamente. Dijimos que estos conductos o los canales de Haber generalmente no los vemos en este tipo de cortes. Los vamos a ver en otros que utilizan técnicas con cortes congelados. Ahí principalmente. Siguiente, por favor. Este que está muy fácil, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? César. Guillermo. Héctor. Dale, Héctor, dale. Creo que lo escuché. Corresponde a piel. ¿Piel gruesa o piel delgada? Piel delgada, ¿por qué? Porque no vemos al estrato. Exactamente. Aquí vean que algo característico que tiene este corte histológico. Bueno, ya vemos aquí a 4 de los 5 estratos. El estrato basal, luego tenemos al estrato espinoso, luego el estrato y por último el estrato córneo. Okay. Algo que veíamos en clase es que los melanocitos tienen la característica que tienen un halo claro alrededor de ellos. Entonces, las flechas se encuentran señalando a los melanocitos. Ahora, algo que les dijimos en clase, ¿no? Que habíamos comentado. ¿Por qué entonces estas células que yo veo aquí dispuestos pigmentos, se dan cuenta cómo está ese pigmento o esa coloración café? ¿Por qué entonces estas células que no son melanocitos tienen ese pigmento de color café? ¿Por qué? ¿O son melanocitos? Es la forma. ¿Cuál es la función del melanocito? Producir melanina. Pero esta melanina que producen, esta proteína que van produciendo, se la tienen que ceder a los queratinocitos que se encuentran adyacentes. ¿Para qué? Para que esta melanina sirva como una barrera, como protección de los rayos solares y entonces el material genético no se altere, no se modifique, no mute de esos mismos queratinocitos, de esas células. ¿Sí quedó claro? Siguiente, por favor. Eduardo. ¿Cuál? Sí, ahí ya vi que cuando alguien dijo córneas y todo decía, sí, córneas. ¿Cuántas capas histológicas tiene la córnea? Son 5, exactamente. Aquí no vemos a las 5. Dijimos, y esto sí asocia, que la córnea es como un sándwich, ¿no? Tiene 2 epitelios, 2 membranas basales y al centro la capa más gruesa que corresponde al estroma, exactamente. Aquí vemos al epitelio corneal, luego tenemos a la membrana basal que también se llama membrana de Bowman, membrana de Bowman, y por debajo tenemos al estroma. Siguiente. Esta que igual es un poco fácil de identificar. ¿A qué corte corresponde? Músculo cardíaco en un corte transversal, pero característico es el núcleo al centro. Siguiente.
¿Pueden poner la anterior, por favor? Fernanda, ¿podemos poner la imagen anterior, por favor? No, generalmente no las, o sea, de que las podemos ver, las podemos ver en este tipo de corte, no, porque las veríamos un poco más alargadas o con mielina alrededor de ellas. El liso, el músculo liso, que no les puse en esta evaluación o en este ejercicio, un ejemplo, corresponde, son fibras alargadas y que se encuentran compactas. En el caso del músculo cardíaco no son propiamente alargadas como una fibra longitudinal porque se encuentran seccionadas o divididas por estos discos intercalares. Además no están completamente unidas porque vemos mayor cantidad de tejido conjuntivo entre las fibras del músculo cardíaco. Sí, sin embargo, si tú estás viendo un corte transversal del músculo cardíaco contra uno del músculo liso, la localización del núcleo igual te debe de llamar la atención, porque si está central, pues apunta más a qué es músculo cardíaco, y si está más lateralizado, a músculo. Sí. Siguiente. ¿Qué tejido es, Gabriela? Bueno, Héctor, ¿qué tejido tú? Paratiroides. Es paratiroides. Siguiente, por favor. La última, repasen mucho, por favor, la función de estas células o qué vías intervienen en su funcionamiento. A ver, vamos con Mesa. ¿Qué célula es? ¿Qué célula está señalando la flecha? Un osteocito. No es un osteocito. ¿Cuál es? No es un condrocito. Es un osteoclasto. Exactamente. ¿Por qué es un osteoclasto? Porque es una célula gigante multinucleada que encontramos adyacente del tejido óseo de la matriz ósea que se está formando. Aquí, César Jiménez, ¿cómo esperarías encontrar la concentración de PTH en este paciente? Entonces, ahí está la asociación, o sea, cómo está clínicamente o serológicamente la alteración y tú la asocias con la producción motor. Y ya creo que es la última, ¿no, Fernando?